¿Y qué más? Y bueno, las dos audiencias que vamos a ver en estos 2 días, que es la audiencia de revisión de la medida de coerción y la audiencia de reforma del autoprocesamiento. ¿Eso? Ok, muy amable, gracias. Hasta ahí llega el examen. Bueno, entonces, ya si no hay más dudas, y si hay más dudas, pues me las hacen después. ¿O tienen más dudas? ¿No? ¿Alguien tiene más dudas? ¿No? Sí, solo unas compañeras me estaban preguntando que si la denuncia, la querella y la otra de prevención policial, esos instrumentos son ejemplos son los que se redactan, ¿verdad? Y que si se hace, hay alguna instrucción en específico, si es en hojas oficio, en blanco o en líneas. No. Obviamente, si escriben torcido como yo, mejor lo hacen en línea, ¿verdad? Pero ahí es cuestión de cada uno, ¿verdad? Ya, gracias. Solo era para aclarar ese punto de que esos 3 instrumentos son prácticamente un ejemplo de cada uno, ¿verdad? Sí, un ejemplo de cada uno. A mano, es una denuncia, una querella y una presencia policial. A mano, ¿verdad? Ahí miran ustedes cómo se reparten eso. No, o sea, si mira diferentes letras, me va a dar la idea de que participaron varias personas y eso está bien, ¿verdad? Porque es para que todos aprendan, ¿verdad? Sí, Dulce. Buenas noches, licenciado. Con respecto a la prevención policial, tenemos la duda que si debe ser de un delito realizado en flagrancia. Sí, regularmente sí son los realizados en flagrancia porque son los que recién capturados a las personas, ¿verdad? Ajá. Ok, muchas gracias, licenciado. Únicamente eso. Bueno, muy bien. Bueno, entonces miren, vamos a hablar en esto que nos queda para terminar de los 2 tipos de audiencias que se pueden suceder después de una audiencia. Primero, eso solo déjenme compartir pantalla y seguimos. Muy bien. Vamos a hablar entonces de la reforma del autoprocesamiento, fundamento legal, el artículo 320. ¿Qué necesito que veamos en el artículo 320? Permíteme, hablamos que el segundo párrafo del artículo 320 es el fundamento para el autoprocesamiento, que dice, solo podrá dictarse autoprocesamiento después de que se indaga a la persona contra quien se emita. O sea, no se puede emitir un autoprocesamiento sin que la persona haya estado presente. Bueno. Licenciado, perdone. Sí, ¿Me podría repetir el artículo? Disculpe. 320. Gracias. Sí. Muy bien. El artículo 320, en el segundo párrafo, dice, solo podrá dictarse el autoprocesamiento después de que sea indagada la persona contra quien se emita. Entonces, ahí viene el fundamento para la audiencia de reforma del autoprocesamiento. Podrá ser reformable de oficio, quiere decir que el propio juez lo puede reformar, o puede ser reformado a instancia de parte, solamente en la fase preparatoria antes de la acusación, garantizando el derecho de audiencia. Entonces, este segundo párrafo es el fundamento para que exista una petición de una audiencia de reforma al autoprocesamiento. ¿Qué quiere decir reforma al autoprocesamiento? O sea, primero, como requisito sine qua non, debemos tener un auto de procesamiento. ¿Qué es el autoprocesamiento? Es cuando el juez decide si ligó o no a proceso a una persona y emite el autoprocesamiento. Este autoprocesamiento dice que en principio puede ser reformable de oficio. ¿Qué quiere decir de oficio? Que no necesita que lo requiera ni Ministerio Público, ni Defensa Técnica, ni querellante. Y puede ser también reformado a instancia de parte. ¿Qué significa instancia de parte? Tiene que alguien que solicitarlo. Entonces, ¿cuáles son los momentos para presentarlo? Dice que puede ser solamente en la fase preparatoria. La fase preparatoria termina con la presentación del acto conclusivo, la audiencia del acto conclusivo. Y
Bueno, de hecho termina en cuando inicia la audiencia de acto conclusivo, la audiencia de etapa intermedia. Por eso se llama audiencia de etapa intermedia. Ahora ahí terminó la etapa preparatoria. Antes de la acusación, garantizando el derecho de audiencia. ¿Qué significa derecho garantizando el derecho de audiencia? Que es una audiencia la que se lleva. ¿Sí? Bueno. Entonces, ¿por qué se va a reformar el autoprocesamiento? Porque a veces las características con las que se emitió el auto de procesamiento o el tipo de delito que se emitió el autoprocesamiento no permite el otorgamiento de algunas, ¿qué les diría? Algunos beneficios para los sindicados. Por ejemplo, el abogado, que regularmente quien solicita estas audiencias es la defensa técnica. Entonces la defensa técnica va a solicitar la reforma del autoprocesamiento porque, por ejemplo, el delito de robo agravado, por ponerles un ejemplo, ¿verdad? Dice que no podrá ser otorgadas medidas sustitutivas, ¿sí? Entonces, si modificamos de robo agravado, por ejemplo, a hurto agravado, ya puede pedir su siguiente audiencia, que es revisión de las medidas de coerción, que puede ser en la misma audiencia, en el mismo momento. Entonces, en estas audiencias lo que pasa es que, la forma como se da es que la parte solicitante expone al juez por qué considera que debe ser cambiada la calificación jurídica, cuáles son los verbos rectores del tipo penal con el cual se omitió el autoprocesamiento y cuáles son los verbos rectores del delito que considera que debe ser resuelta la situación jurídica del sindicato que se tuvo que ser emitido el autoprocesamiento. Entonces, si se declara con lugar la reforma del autoprocesamiento, se cambia la calificación jurídica y puede inclusive otro delito que, como por ejemplo, encubrimiento propio, ¿verdad? ¿Han escuchado el delito de encubrimiento propio, ¿verdad? Entonces dice, señor, pues no se dan los verbos rectores. A la persona sí le fue encontrado un vehículo robado, pero dentro de los medios de convicción no existe ningún medio que lo vincule a él como la persona que se robó el vehículo. Entonces se cambia la calificación jurídica porque, digamos, inicialmente el juez le había resuelto que le emitió el autoprocesamiento el autoprocesamiento como robo agravado. Cuando le hace la reforma, se lo cambia a encubrimiento propio, porque es cierto, a él le encontraron el carro robado, pero ya observaron cámaras, no fue la persona que se lo robó, pero sí él tal vez se parecía, pero no era la persona. Entonces, sí comete un delito porque hay un aprovechamiento, hay una tendencia de un objeto de un delito, pero el tipo penal adecuado entonces sería encubrimiento propio. Artículo 474 del Código Penal, que es otro delito, ¿verdad? Pero el delito de encubrimiento propio es, digamos, es hasta un delito menos grave, ¿verdad? La pena es distinta a robo grabado, y por encubrimiento propio sí se le podría otorgar una revisión de la medida de coerción y se le podría dar medidas sustitutivas, porque el robo agravado, su única opción es la prisión preventiva. Bueno, entonces, dudas hasta acá de la reforma del autoprocesamiento. Todo bien. No, gracias. Claro, Muy bien. ¿Cómo se lleva a cabo una audiencia de reforma del autoprocesamiento? Primero se hace la solicitud, entonces ingresa la solicitud a comisaría. La solicitud se fija día y hora para la audiencia, se le notifica. Ya iniciada la audiencia, comparecen los sujetos procesales, entonces, al igual que todas las audiencias, se inician de la misma manera prácticamente vamos a señalar día y hora, lugar, constatar la presencia de quienes intervienen, número de expediente y todo lo que hemos visto en las audiencias primeras. Después que el juez ya concurrió con todo eso, con decir, tengan todos muy buenas noches, siendo las 18 horas con 46 minutos, del 18 de febrero del año 2024, ubicados en la
Sala B del juzgado 10º pluripersonal de primera instancia penal, narcoactividad y seguramente de la ciudad de Guatemala. Nos encontramos presentes con el objeto de dar a cabo audiencia de reforma para discutir sobre la reforma del acto de procedimiento solicitada por parte de la defensa técnica del sindicato. Constatamos la presencia de los sujetos procesales por parte del Ministerio Público. Se encuentra presente el sindicato, el señor fulano de tal, y se encuentra presente su abogado defensor técnico, el abogado penal. Muy bien, el objeto de la presente audiencia es, como bien se ha mencionado, conocer sobre la solicitud de reforma del acto de procedimiento. Para, en tal sentido, se le cede el uso de la palabra, en este caso, a la parte solicitante, quien lo solicita. ¿Sí? Perdona, ¿qué escribió en el tercer cuadrito? Día, lugar, quienes intervienen, proceso. Aquí lo que tienen que poner es que es el protocolo, para ustedes, protocolo de inicio. Uh-huh. Entonces, ¿a quién se le va a intervención? Primeramente a la persona solicitante. No les pongo acá MP, ni defensa técnica, ni querente, porque es la persona que lo solicita, porque como dice que puede ser reformable a instancia de parte, quiere decir que cualquiera de los sujetos procesales lo puede pedir. Se solicita, y lo que corresponde después de esto es que se le da el uso de la palabra a las demás partes. Muy bien. ¿Qué pasa después de esto? Lo mismo que pasa en todos lados o en todas las audiencias, toca resolverlo, ¿no? Ya se resuelve. Entonces ya acá se decide el juez si declara con lugar la reforma del autoprocedimiento y decreta la nueva calificación jurídica que tiene la persona sindicada, o declara sin lugar la reforma del autoprocedimiento y continúa con la misma calificación jurídica que tenía antes, ¿verdad? O sea, no significa que necesariamente le tenga que reformar el autoprocedimiento. ¿Dudas hasta acá? Lic, disculpe, ¿habrá algún fundamento legal sobre el desarrollo de este tipo de audiencia? Siempre como las audiencias, la forma como se desarrollan es el 81-82. En ese mismo sentido, solo que como es el principio de adversabilidad, o sea, hay adversarios, ¿no? O sea, le da el uso de la palabra a uno, le da el uso de la palabra al otro. Le da el uso de la palabra a uno, tiene derecho a contestar al otro. Uh-huh. Eso es básicamente. El 81-82 nos da la pauta para todas las audiencias. Bueno, a excepción de las de debate, ¿no? Y bueno, en la audiencia etapa intermedia tiene también su tramitación especial, y el artículo, los incidentes, que también vamos a ver en un momento incidentes, tienen también su calificación, su fundamento, pero esto básicamente es eso, porque si no los desarrolla, o sea, supletoriamente tomamos los principios que están vertidos en el artículo 81-82 en la forma como debe darse la audiencia a todas las partes, ¿no? Muy bien. ¿Dudas hasta acá? Lic, una pregunta. ¿Esta audiencia también la puede solicitar el MP? También la puede solicitar el MP, sí. Y Yo en he este estado caso, audiencias que la he solicitado. Uh-huh. Y en este caso puede ser al revés, que la persona tenga medida sustitutiva y el MP pida que se vuelva a prisión preventiva. Sí, porque, por ejemplo, la persona estaba por encubrimiento propio y después de que el Ministerio Público, bueno, le pongo este caso hipotético, una persona es capturada en flagrancia porque una persona dice, mire, me acaban de robar el carro, hace 10 minutos me robaron el carro. Entonces viene y el Ministerio Público detiene a la persona que ¿cómo se llama? Que iba conduciendo el carro, y cuando le preguntan al agraviado, mire, él fue la persona que lo apuntó. Sí, él me apuntó con una pistola, y resulta ser que cuando la policía lo requisa no tenía pistola, que no era la persona, pero la persona dice que sí, él me robó el carro, ¿verdad? Pero no lo puede establecer el Ministerio Público en ese momento, o al revés, por ejemplo. Dice, mire, él fue la persona que le robó el carro, fíjese que no, él no es, porque la persona que me robó el carro era colocho y tiene el pelo liso o algo así. Entonces el juez solo lo va a ligar a proceso por encubrimiento propio, porque anda con un objeto con vestigios de un delito, que es un carro que fue robado.
Entonces, después ya cuando piden cámaras, se dan cuenta que era la persona que lo que pasa es que el otro por su nerviosismo no lo pudo identificar, ¿no? Entonces el Ministerio Público dice, mire, señor juez, ya tuvimos nuevos elementos que nos permiten acreditar que el tipo penal en este caso es no es encubrimiento propio, sino robo agravado, porque esa es la persona que tenía ella fue la persona que le puso una pistola en la cabeza y le robó el vehículo automotor, ¿verdad? Entonces sí puede pasar lo contrario. O supónganse en casos cuando hay lesiones culposas. Vienen, atropellan, Dios no lo quiera, ¿no? Si toquemos madera, dijo, atropellan a una persona y la persona solo tiene lesiones, pero está hospitalizada. Entonces, cuando se lleva a cabo la audiencia de primera declaración, lo ligan a la persona por lesiones culposas. Pero 10 días después muere producto de los golpes, entonces ya es homicidio culposo, ¿no? Entonces, sí, el Ministerio Público puede pedir también la revisión de la medida de coerción. Ok. Gracias, Lick. Perdón, la reforma del autoprocesamiento. Sí, la reforma del autoprocesamiento. Lick, Bueno. pero también las medidas de coerción cambian o no. Es que, mire, no tendría mucho sentido que hubiera una reforma del autoprocesamiento si no van a pedir lo siguiente, que es la revisión de la medida de coerción. ¿Sí? Entonces, por eso es de que regularmente cambian. Y a veces la misma persona está gozando medidas sustitutivas. Porque, por ejemplo, hay delitos, pero dice, bueno, le voy a pedir esto porque así nos vamos a ir a esa aceptación de cargos y ahí de una vez salimos del proceso. Pero la pena es menor. Por ejemplo, si la pena mínima tenía 6 años y al reformarle el autoprocesamiento, la pena mínima va a quedar con 4 años, aunque la persona tuviera medidas sustitutivas, dice, no va a cambiar las medidas sustitutivas, pero sí, digamos, la consecuencia o los efectos en una eventual sentencia que pudiera tener con una pena, con un delito que tiene penas de menos años, ¿verdad? Sí, no necesariamente, pero generalmente va acompañada la reforma de autoprocedimiento con revisión de la medida de coerción. Se va en un solo trámite, o sea, no son cuerdas separadas, sino se va en conjunto. Lo piden como las dos cosas, señor, pues vamos a solicitarle reforma de autoprocedimiento y revisión de la medida de coerción. Obviamente se discute primero la reforma del autoprocedimiento, pero si declara sin lugar la reforma del autoprocedimiento, no, y por ejemplo era robo agravado, no tiene derecho a la medida sustitutiva. Entonces, en virtud de que no se declaró sin lugar, entonces se queda sin objeto la audiencia de revisión de la medida de coerción y se queda sin diligenciarse, ¿verdad? Porque no tiene sentido llevarlo porque el delito no lo permite. Pero, por ejemplo, se puede pedir solo la revisión de la medida de coerción. Por ejemplo, yo vengo y no logro determinar que el delito sí tiene derecho a medida sustitutiva, pero la persona no pudo acreditar su residencia habitual, porque no tenía, solo presenta una factura de servicio de energía eléctrica a nombre de una persona que no tiene ni los mismos apellidos, nada, ninguna relación con el sindicato. Entonces me piden una audiencia de revisión de la medida de coerción porque en este momento ya me pueden acreditar con el contrato, porque no lo tenían en la audiencia de primera declaración, por qué el servicio de energía eléctrica está a nombre de otra persona, ¿verdad? Por ejemplo. Pero bueno, la revisión de la medida de coerción lo vamos a ver el jueves, ¿oyeron? Para que entendamos. Y después de que expliquemos esto, vamos a llevar, a simular las audiencias tanto de reforma del autoprocedimiento como revisión de la medida de coerción. Entonces, compañeros y compañeras, sí, ya se... Licenciado, disculpe, rapidito. Entonces, cualquier tema podemos elegir, no cualquier tema, sino que cualquier delito podemos hacer la grabación, ¿verdad? De cualquier delito. Sí. Ok. Muy bien, Patricia Hernández, dígame. Patricia. Licenciado, disculpe, una pregunta. En ese caso también... Solo Patricia levantó la mano antes, permítame un momento. ¿Sí, Patricia? Bueno, dígame, amiga, disculpe que la haya interrumpido. Sí, perdón, es que mi internet es mal. Que le quería preguntar que en qué etapa era esto que estábamos viendo ahorita. No, esta es una etapa preparatoria siempre.
Gracias. Bueno, Sí, en ese caso también podríamos utilizar un robo, no, un hurto sin violencia, ¿verdad? un hurto, ajá. Sí, ok. Por otro lado, le quería preguntar, ¿hasta qué unidad del programa entonces va a venir el primer parcial? Hasta lo que estamos viendo ahora, hasta la revisión de la medida de coerción y la reforma del autoprocedimiento. Ok, gracias. Ujú. Licenciado, disculpe una consulta. Una compañera comentó ahí en el chat de que se habían mandado la asistencia. Según yo, aquí no se manda asistencia, ¿verdad, Lick? Si no, anda ahí con la... No. Su compañera seguramente no entra a clases seguido, pero no. Bueno. Eso es Lick, si no, no había llenado ninguna. Muchas gracias. Muy amable. Bueno. Feliz noche. Muy bien, feliz noche. Bueno, ¿tienen más dudas, no? Bueno, Todo claro, licenciado. Todo claro, me alegra mucho. Todo claro, Lick. Y el 2 o 3 de marzo, el día que se les va a estar más claro todo, me va a alegrar mucho más, ¿oyeron? Sí tengo un montón de dudas, Lick, pero las voy a ordenar para preguntárselas en la próxima clase. Va, ordénalas todas, no se preocupen. Tengan buenas noches. La próxima clase lo atacamos. No tengan pena. Que se aclaren antes del examen, ¿verdad? Sí, porque ya el día del examen no resolvemos dudas. Bueno, pasen feliz noche, estamos platicando. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, Lick. Buenas noches, licenciado.